eh, dentro de la crisis climática, y por eso hemos invitado una serie de personajes expertos en diversos temas. La vez pasada nos acompañó la doctora Gloria Rubiano, experta en equidad de género y también epidemióloga, que nos habló puntualmente de la forma en que en el marco de la pandemia la violación a los derechos humanos de las mujeres se ha venido incrementando, y también habló del papel de las universidades en este compromiso ambiental y más en el marco del confinamiento. La Universidad Militar entonces reitera su compromiso en este sentido y se fundamenta en los principios de ciencia y patria y familia para que la familia se respete, y la patria en ese sentido constituida ahora por el territorio, fundamentalmente este territorio que comprende Colombia en todo el escenario global, con sus selvas y sus ríos que hay que proteger. Bien, el día de hoy nos acompaña el profesor Julián Barrero. Eh, Julián es magíster en educación ambiental de la Universidad del Tolima, es especialista también en gestión ambiental y en gestión logística. Tiene como pregrado de Ingeniería Industrial y trabaja actualmente en la Unidad de Investigación de la Escuela Militar de Suboficiales Inocencio Chinca del Ejército Nacional de Colombia, con sede en Tolemaida. Julián ha venido trabajando en su tesis de maestría la educación ambiental desde el pensamiento latinoamericano, una propuesta supremamente pertinente, puesto que el pensamiento latinoamericano es a quien le compete, de hecho, en una primera instancia, formular nuevas propuestas para que la crisis climática amaine y que tengamos una serie de recomendaciones para formar a nuestros estudiantes en estos nuevos temas, de manera que el compromiso de ellos y de sus familias y de la propia universidad sea cada vez mucho más fuerte, para que todos los indicadores de cambio climático que hemos venido mmm, que se han venido incrementando en los últimos 10 o 15 años empiecen a ceder. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Julián. Julián, hola, buenos días. Profesor Omar, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por esa presentación, agradeciéndole a usted, a la Oficina de Direccionamiento Estratégico de la Universidad Militar Nueva Granada, por la invitación a este ciclo de conferencias frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Listo, Julián. Entonces, por favor, comparta sus diapositivas y damos comienzo. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan, al profesor Florentino, que va a ser es parte del cartel del staff de este ciclo de conferencias, a nuestros estudiantes de pregrado, nuestros estudiantes de posgrado, a los compañeros suyos de la escuela de suboficiales, ahí veo algunos conectados, a todos los docentes y administrativos de la universidad que se conectan en este momento. Una cordial bienvenida a esta tercera charla, y espero que al final, pues, Julián nos va a regalar una media horita o 15 minutos de preguntas para que estemos pendientes. Listo. Listo, Julián. Ya Julián está, como está en Tolemaida, parece que tiene problemas con su presentación, pero se la voy a abrir yo desde acá, eh, y la comparto. La voy a tener lista por si algo extraordinario ocurre. Ya Julián se está conectando de nuevo, les pedimos 5 minuticos, por favor.
Julián, te damos paso ya para que inicies con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Ya la estoy proyectando. Les agradezco si me confirman en qué momento sale ya en pantalla para poder dar inicio desde el PDF que tengo abierto. Bueno, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Ya la pantalla se está proyectando según lo que visualizo acá en mi computador. Le agradezco nuevamente a la Universidad Militar por la invitación a este ciclo de conferencias frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Con mi charla frente a lo que es la educación ambiental como tema importante para abordar lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Ya en un momento comienzo, les pido excusas. ¿Me confirma si visualizan la presentación? Les agradezco. Sí, Julián, sí. Bueno, muy buenos días. Mi conferencia trata frente al tema hacia una educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Como les decía el profesor Omar, yo realicé una maestría en educación ambiental con la Universidad del Tolima y pues voy a tratar un poco lo que es el tema de la educación ambiental frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Para comenzar, pues el tema de la educación ambiental, cito al profesor Omar en su primera ponencia, él decía lo importante que es la educación frente al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que pues permite generar un espacio de aprendizaje desde las instituciones educativas para transitar que nosotros desarrollamos en este planeta frente al estado de emergencia como lo podemos visualizar con lo que nos está sucediendo en este momento. Comienzo con esta primera diapositiva, la cual cito a un autor muy reconocido en el tema de la educación ambiental, como lo es Augusto Ángel Maya, padre pues de la educación ambiental a nivel latinoamericano. Él nos decía, o en su cita textual, nos dice que la educación o es ambiental o no es educación. A este autor lo cita mucho mi maestra en la maestría, como lo es la doctora Ana Patricia Noguera, filósofa, desarrolladora pues también del pensamiento ambiental latinoamericano desde la línea de la filosofía ambiental, haciendo pues un énfasis a lo que nos abordaba el profesor Cabrales, como lo es la educación y la importancia que tiene frente al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces comienzo pues mi presentación frente a este tema, como lo es la educación ambiental, haciendo énfasis pues al cuarto objetivo de desarrollo sostenible, como lo es la educación de calidad. Comenzando con el tema de la educación ambiental, hago énfasis un poco a esta lectura que presento en las diapositivas, como lo cito textualmente. Dice que en el actual sistema educativo, la educación ambiental debe hacer presencia en el currículo y en las aulas de las diferentes instituciones educativas, ya que es en estos escenarios en donde tiene un papel fundamental en la formación en pensamiento, cultura y ética ambiental, permitiendo un aprendizaje y enseñanza en los estudiantes, junto a los maestros y demás comunidad educativa
en cambiar pues obviamente sus comportamientos, sus hábitos y formas de relacionarse con el ambiente, reconociendo la importancia que tiene la naturaleza y la biodiversidad con la que el ser humano pues comparte este planeta, las cuales deben ser respetadas, deben ser valoradas, ya que hacen parte de las dinámicas naturales que permiten que se desarrolle la vida en el planeta. Traigo a colación este tema, ya que la educación ambiental juega un papel bastante importante frente al desarrollo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La educación ambiental hoy en día debe ser incluida, debe estar inmersa en los currículos educativos de todas las instituciones educativas, ya que la educación ambiental juega un papel bastante importante para poder intervenir en la mejora de los comportamientos, de los hábitos, de la ética y la cultura ambiental que tenemos nosotros como seres humanos para relacionarnos con el ambiente y para relacionarnos con todos los otros seres vivos con los que compartimos este planeta. Hemos escuchado, leído y visto noticias de algunas tragedias ambientales que han sucedido en las últimas semanas. Actualmente estamos viviendo un estado de emergencia ocasionado con una pandemia por el COVID-19. Esta pandemia, pues, desafortunadamente nos ha presentado un estado de aislamiento a nivel planetario, ocasionado por la mano del ser humano. Debemos hacer un reconocimiento a las acciones que hemos tenido como seres humanos, como planeta, frente a ese mal comportamiento que hemos tenido en relacionarnos con el ambiente y con los seres vivos con los que habitamos este planeta. Lo que nos llevó a la consecuencia del estado que estamos viviendo actualmente y que ojalá del cual quede una experiencia, una vivencia y un aprendizaje pertinente para que podamos mejorar esa relación hombre-naturaleza que hoy en día se necesita que se fortalezca nuevamente. También de igual manera cito pues una noticia muy trágica la semana pasada que pude leer pues en redes sociales sobre el asesinato de un elefante, creo que fue en Asia, por una tribu, la cual pues le dio explosivos y pues la elefante en su inocencia pues como ser vivo aceptó el alimento que le estaba dando el ser humano y pues tenía explosivos y lastimosamente el elefante murió y tenía en su vientre pues a su bebé. Entonces es lastimosamente todos esos aspectos que se deben tener en cuenta y debemos ser conscientes de nuestro mal comportamiento frente a nuestro habitar con el ser humano. Debemos repensar, debemos rehabitar nuevamente este planeta, reflexionar, pensar cuál es el papel que estamos nosotros ocupando, realizando frente a las relaciones que estamos teniendo con la naturaleza. Por eso, frente al desarrollo del pensamiento ambiental latinoamericano, se trae a colación lo que es la educación ambiental. La educación ambiental juega un papel bastante importante en la inmersión en el currículo de las instituciones educativas. En diferentes pues, escenarios se conoce a través de los proyectos que se trabajan en las instituciones educativas. Vemos que en la educación básica, primaria y secundaria se trabajan los PRAE, que son los proyectos de educación ambiental. En el sector ya de educación superior, en las universidades se trabajan los que son los PRAU, los proyectos ambientales universitarios. A nivel comunitario, a nivel social, vemos que se trabajan los que son los PROCEDA, los proyectos ambientales a nivel comunitario. Entonces es importante también tener en cuenta el rol y la importancia que tiene la educación ambiental para el desarrollo de un pensamiento ambiental latinoamericano en pro de mejorar las relaciones con la naturaleza. Cito esta frase de Víctor Hugo, la cual dice: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. La naturaleza nos da múltiples señales, múltiples diálogos para poder nosotros reflexionar en ese mal comportamiento que estamos teniendo con ella, en ese mal transitar que estamos llevando día a día. El desarrollo sostenible juega también un papel bastante importante al nosotros ser conscientes de esa definición que se nos da de desarrollo sostenible por algunos autores, lo cual pues nos permite pensar en el futuro que le vamos a dejar a las generaciones presentes, en aprovechar adecuadamente los bienes naturales, los servicios ambientales que la naturaleza nos brinda, para nosotros poderles ofrecer a las generaciones futuras un muy buen transitar
que obviamente satisfagan las necesidades pertinentes para las sociedades que tendrán un desarrollo futuro. Entonces también es importante traer a colación ese tema de la educación ambiental que va muy ligada al tema de desarrollo sostenible. Continuando con este tema de desarrollo sostenible, de educación ambiental, de pensamiento ambiental latinoamericano, cito a dos autores maestros de mi maestría, como lo es el profesor Jairo Andrés Velázquez y la profesora Marcela Flores, quienes en su libro, donde abordan el tema de los proyectos ambientales escolares, nos citan un concepto práctico de educación ambiental, en el cual pues se aborda un poco lo que es el concepto general de lo que es la educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano. El concepto y las prácticas de educación ambiental, por tanto, no se agotan solamente en la siembra de árboles, no se agotan solamente en el reciclaje, en la recolección de basuras, en las campañas educativas, no solamente agota la celebración de fechas ambientales, como puede suceder en muchos casos. También tenemos que la educación ambiental no solamente se debe limitar a la celebración de esas fechas ambientales, al tema de la recolección de residuos sólidos, al tema de una siembra de árboles. La educación ambiental va más allá de mejorar pues esos hábitos y comportamientos que tiene el ser humano con la naturaleza. De igual manera, pues todas estas relaciones que tiene el ser humano están relacionadas con la sociedad, los diferentes órganos sociales que componen esta sociedad, como lo es la familia, los compañeros de estudio, compañeros de trabajo, los amigos y demás, pues relaciones afectivas que se desarrollan en la sociedad. De igual manera, son esos vínculos afectivos también que se deben tener en cuenta con esas relaciones que desarrollan el ser humano en esas sociedades y comunidades y cómo se relacionan e intervienen para las relaciones que se generan con el planeta. De igual manera también se destaca que en los procesos de educación y de formación ambiental, esto no solamente se preocupan también por el cuidado del ecosistema, del ambiente, sino también por el autocuidado pues, de la sociedad en sí, del cuidado del hogar, del lugar de estudio, del lugar de trabajo, de los espacios sociales y generales que se presentan en el momento en el que el ser humano desarrolla diferentes interacciones. Entonces también es importante tener en cuenta que la educación ambiental no se debe limitar a esos espacios simples, como lo puede ser el cumplimiento de un calendario ambiental en las instituciones educativas, ya que debe quedar una lección, debe quedar una reflexión, debe quedar un pensamiento que nos permita a nosotros volver a rehabitar, volver a repensar esas acciones que estamos desarrollando como seres humanos para con nuestra madre naturaleza. Lucis Aubé nos cita esta referencia relacionada con lo que es la educación ambiental. La educación ambiental es una educación que debe permitirnos aprender a volver a habitar nuestro planeta juntos, nosotros los seres humanos y con otras formas de vida que comparten y conforman nuestro entorno, pues rehabitar colectivamente en nuestros espacios de vida. Lucis Aubé, muy conocedora también de lo que es el tema de la educación ambiental, gran teórica frente al tema de la educación ambiental, nos hace reflexionar con ese rehabitar, que nosotros como sociedad reflexionemos de cuáles son nuestros malos comportamientos frente a las diferentes acciones que estamos desarrollando con nuestra naturaleza, con nuestro ambiente. Esta imagen que proyecto me parece bastante significativa, ya que estoy trabajando lo que es el tema del pensamiento ambiental latinoamericano en nuestra charla en este momento. Nosotros venimos de una cultura, de unas tradiciones, de una identidad indígena. Nuestro continente latinoamericano durante muchos años ha tenido esos rasgos característicos y aún nosotros si nos interiorizamos y reflexionamos frente a lo que estamos realizando en nuestras prácticas ancestrales, nosotros aún tenemos rasgos de culturas correspondientes a los territorios que habitamos. Entonces también es importante no olvidar ese aspecto de donde nosotros venimos, de ese aspecto de saber ancestral frente a los hábitos que tengamos con el medio ambiente, con el ambiente en sí. Nuestros antepasados, desde la cultura ambiental, desde la ética ambiental, desde el diálogo de saberes, frente
a los temas ancestrales, ellos manejaban un tema muy significativo en relación con el ambiente. Recordemos que muchas culturas indígenas, muchas culturas étnicas que hoy en día pues aún se conservan en ciertos espacios ya muy reducidos del planeta, pues del país, del continente. Por ese tema de desarrollo que nos ha traído la modernidad, entonces también esas culturas en ciertas épocas tenían una relación directa frente a lo que para ellos era relacionarse con el ambiente, con la naturaleza, con esa madre tierra a la cual ellos le daban ese nombre. Ellos tenían ciertas culturas, ciertos rasgos característicos frente a ritos, tradiciones, rituales, para realizar esas acciones, obviamente pues muy relacionada directamente con la luna, con el sol, con la alineación de las estrellas, con el tema de las mareas. Ellos tenían muy en cuenta todos esos aspectos de relaciones que se generaban en el ecosistema para poder realizar sus diferentes tradiciones culturales. Y pues todo eso se ha venido perdiendo desde el pensamiento, desde el análisis que se hace del pensamiento ambiental latinoamericano, desde la educación ambiental. Hemos perdido como esa conexión que teníamos con la naturaleza, con el ambiente, con esta madre tierra, con esa Gaia que en algún momento se conoció en ese concepto. Y hoy en día la vemos como un objeto. Hoy en día, desde la línea de pensamiento ambiental que nosotros trabajamos en la maestría en educación ambiental, tratamos de que la educación ambiental aborde nuevos conceptos frente a esos bienes naturales que nos brinda la naturaleza. Nosotros no llamamos recursos naturales al agua, al aire, a la tierra, sino que tratamos de verlo como un bien natural, un servicio ambiental que nos ofrece la naturaleza y de la cual nosotros estamos sacando un provecho, obviamente para el desarrollo de las comunidades, pero en ocasiones ese desarrollo trata de expandirse de una manera bastante amplia que evita y omite pues el pensamiento y la reflexión frente al cuidado de la preservación de la naturaleza. Trata de agotar el agua, trata de agotar la tierra, trata de que se generen procesos extractivos bastante fuertes y que van a causar un daño y una alteración al ambiente que se verá reflejado, no en el momento, no en el presente, pero se verá reflejado para las generaciones futuras. Entonces, nosotros qué desarrollo sostenible estamos teniendo y qué le estamos dejando a las generaciones futuras frente a toda esa extracción que se está haciendo y a la cual no le estamos, digámoslo, teniendo unas muy buenas prácticas ambientales solamente pensando en el factor económico y en ese factor que consigo trajo en sí la modernidad y por lo tanto se ha visto una afectación en el ambiente, en la naturaleza y en las formas de vida. Ya pues cada año se generan nuevas cifras de extinción de especies, se genera la pérdida de biodiversidad, de territorios, los cuales de una u otra manera van a cambiar las formas de habitar, la forma del mundo de las generaciones futuras. Entonces también es importante desde la educación ambiental hacer esa reflexión para poder abordar el tema del desarrollo sostenible, qué es lo que le esperamos dejarle a las generaciones futuras. No hay que ser egoístas en el presente con aprovechar los bienes naturales y los servicios ambientales que tenemos para manejar un tema económico, para aumentar la productividad, porque va a haber un momento en el que esos bienes naturales van a ser, ya están siendo, ya no son inagotables, ya son medibles, ya se están tratando de agotar, entonces va a ser un poco difícil que esas generaciones futuras satisfagan las necesidades que se les presente. Entonces es importante también reflexionar y la educación ambiental nos permite trabajar toda esa línea, el pensamiento ambiental nos permite trabajar esa línea de reflexión. Y es muy interesante y le agradezco al profesor Omar Cabrales por hacerme partícipe en este tema de desarrollo sostenible frente al tema del Observatorio de Desarrollo Sostenible que se va a trabajar desde el próximo semestre con la universidad, porque pues desde la educación ambiental podemos reflexionar en ese tema, ¿listo? También traigo a colación pues esta frase, pues acá la coloco en la diapositiva, que dice: la expansión y desarrollo de las sociedades actuales ha generado diferentes problemáticas y conflictos ambientales, los cuales las nuevas y futuras generaciones deben afrontar. Aunque las primeras generaciones estamos siendo conscientes de la responsabilidad que estamos teniendo con nuestros actos, también pues se tienen en cuenta y debemos tener en cuenta nuestros comportamientos, hábitos y consumos para poder intervenir mediante acciones de prevención y corrección
y también de mejora para el cuidado y preservación del ambiente. Se ha dado el paso para la construcción de una cultura ambiental que va más allá de la educación ambiental, que siendo formativa está inmersa en las costumbres y hábitos de los seres humanos. Debemos generar esos hábitos, debemos generar esos comportamientos, esas formas de habitar nuestro planeta que se vuelvan ya bastante propias, que lo hagamos inconscientemente, pero para eso debemos generar un comportamiento bastante cotidiano, entonces debemos mejorar esas prácticas ambientales para con el ambiente. Lo que es, hay un tema de justicia ambiental que trabaja el autor Joan Martínez Alier, hay un tema también de sociedades de consumo que es bastante interesante, de pronto quien pueda leer el tema de justicia ambiental, es interesante trabajarlo desde cómo se nos va a pasar en algún momento la cuenta de cobro por todas estas acciones que estamos teniendo nosotros con el ambiente. Hoy en día estamos viviendo una cuenta de cobro, por así decirlo, que vista desde mi concepto es justicia ambiental. Frente a todos los comportamientos inadecuados que tuvimos durante tantos años en pro del desarrollo de las comunidades, de las sociedades y de esta era de la información, de la sociedad del conocimiento, y nunca pensamos en el ambiente, nunca pensamos en esa biodiversidad que habita con nosotros este planeta, desafortunadamente. Hay seres vivos que comparten este planeta con nosotros y son seres vivos inocentes que cumplen una función en el ecosistema. Nosotros que nos consideramos seres pensantes, seres razonables, seres que desde la filosofía tenemos la cualidad y nos diferenciamos de los otros seres vivos, de que podemos razonar. Ese razonamiento nos está llevando a acabar el ambiente, a hacerle daño a esos seres vivos con los que compartimos este entorno desafortunadamente. Seguimos siendo animales de una u otra manera y pues también es a veces subjetivo llamar animales a los otros seres vivos con los que compartimos este planeta. Repensemos, reflexionemos en base a ese tema de educación ambiental, de pensamiento ambiental que nosotros estamos teniendo hoy en día, y ojalá esta pandemia, este estado de emergencia nos permita reflexionar en lo que nos espera de aquí en adelante y haya una mejor sociedad en el que la educación ambiental juega un papel bastante importante. De igual manera cito esta frase del libro de Las venas abiertas de América Latina, del autor Eduardo Galeano, un autor bastante reconocido en el tema de la educación ambiental, en el tema del desarrollo, en el tema de la ecología, un autor que hace unas reflexiones maravillosas frente al tema de las utopías, frente al tema del papel que estamos jugando nosotros como habitantes de este planeta, frente al papel que juega el desarrollo, y que muchas veces ese desarrollo es egoísta, porque tantas sociedades que se ven afectadas por la extracción de esos recursos, bienes naturales, servicios ambientales que nos ofrece la naturaleza, y son los que más afectados se ven. Ustedes pueden ver que en los territorios que son ricos en oros, ricos en fuentes hídricas, en tierras, es donde más pobreza se ve, porque esos recursos son extraídos y son generados para otras sociedades de consumo, que muchas veces son las que se benefician por estos bienes naturales que nos ofrece la naturaleza. Cito pues esta frase del tema del libro de Las venas abiertas de América Latina. Si alguno lo ha leído, lo recomiendo que lo lea, es un libro bastante interesante que nos hace reflexionar. Dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando nosotros abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Entonces es importante también reflexionar eso. Si nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones están aportando a la mejora del ambiente, o en ocasiones están afectando esas relaciones correctas que se deberían tener con la naturaleza. María Novo, otra teórica bastante interesante frente al tema de la educación ambiental, nos dice que la educación ambiental no es un simple conjunto de conocimientos, sino también una actitud creativa y práctica, diaria, que debe ser dirigida hacia la comprensión y transformación del pensamiento del hombre y su nivel socioeconómico con la relación ambiental. Novo nos hace esta aclaración frente a la comprensión y transformación que debe tener el ser humano, desde el pensamiento que desarrolla en este momento, pues el pensamiento ambiental latinoamericano, un pensamiento ambiental en el que trabajan diferentes autores como lo es Enrique Leff, María Luisa Sánchez Hagen, Ana Patricia Noguera, Arturo Escobar, y múltiples autores que tratan de realizar unos aportes teóricos bastante interesantes en pro
de que la educación ambiental sea considerada como el factor más importante en la educación para promover nuestros comportamientos y formas de relacionarnos con el ambiente. Eduardo Galeano nos dice también una frase muy interesante, que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Creo que cada uno, desde su compromiso con el ambiente, con su compromiso frente al habitar este maravilloso planeta que tenemos, al cual se nos ha permitido, obviamente, habitar, podemos generar acciones muy propias, acciones pertinentes, mínimas, que para nosotros pueden ser mínimas, pero para el planeta pues son muy significativas, frente al ahorro del consumo que estamos teniendo, tratar de no consumir en tantas botellas plásticas, cargar nuestro vaso, tratar, como lo dice el profesor Omar Cabrales, en algún momento evitar tanto consumo de animales, porque obviamente estamos afectando esa biodiversidad. Hay productos que no son necesarios para nuestro desarrollo. Entonces también es tratar de reflexionar qué es conveniente y qué nos está sirviendo y qué no nos está sirviendo. Creo que esta pandemia nos dio un gran abordaje en tema de qué es necesario y qué no es necesario en ciertos procesos productivos de desarrollo para poder rehabilitar y repensar este planeta que habitamos nosotros. Augusto Ángel Maya es el mayor referente en la educación ambiental. Enrique Leff, en una conferencia que dio en la Universidad de Occidente en Cali, decía que Augusto Ángel Maya es y fue el primer filósofo ambiental y es el primer autor en trabajar la línea de pensamiento ambiental latinoamericano. Hay varios premios en Bogotá. Hay un premio que ofrece, creo que la oficina distrital de la alcaldía, que es el premio a la educación ambiental Augusto Ángel Maya, reconociéndolo como un gran teórico. Tiene libros maravillosos que les recomiendo. En Google está la página de Augusto Ángel Maya, donde encuentran artículos, libros de este autor, conferencias que realizó frente al tema de la educación ambiental y el desarrollo del pensamiento ambiental latinoamericano, por si alguno lo quiere leer. Augusto Ángel Maya en el 2003 decía que la especie humana no puede vivir sola en el universo. Es necesario convivir, habitar con los otros sistemas de seres vivos y demás especies que viven en este mundo, diferenciando el orden ecosistémico, que tienen sus propias leyes, y para que el orden natural, cultural, también pueda transformar esa naturaleza. Resulta imperioso repensar el equilibrio entre la especie humana y las otras especies. Ángel Maya nos dice también, referente a que repensemos ese equilibrio ecosistémico que estamos teniendo nosotros con la naturaleza, con el ambiente, con toda la biodiversidad con la que compartimos este transitar de vida. Somos seres pasajeros, seres que en ocasiones debemos reflexionar un poco frente a ese pensamiento que estamos desarrollando. Algunas recomendaciones que quiero dejar frente a este diálogo de saberes que se abre con el pensamiento ambiental latinoamericano, la educación ambiental, la filosofía ambiental, la epistemología ambiental, diferentes líneas que trabajamos desde la maestría en educación ambiental. Es primero, la relación hombre-naturaleza debe abordarse, tratarse y no dejarla de lado sin importancia, porque el valor que puede tener mejorar la crisis ambiental es bastante alto. Trabajar y estudiar desde la educación ambiental las problemáticas y conflictos ambientales por los cuales está pasando actualmente el planeta, buscando alternativas de mejora sobre estas, son aspectos a considerar. Es primordialmente que después de esta pandemia nosotros tratemos de mejorar la relación hombre-naturaleza desde esa concepción sujeto-objeto. Nosotros nos consideramos sujetos de acción, sujetos de intervención, de diferentes miradas, y consideramos a todo lo que nos rodea como objetos. La naturaleza es un objeto, la biodiversidad es un objeto de explotación, de consumo. Entonces es importante también repensar y abordar un poco esa relación hombre-naturaleza para poder generar ese diálogo de saberes y esa reflexión desde el pensamiento ambiental latinoamericano que nos permita tener unas nuevas formas de habitar nuestro planeta. De igual manera, también es importante considerar la situación del ambiente. Hoy es bastante difícil. El deterioro que ha causado la mano del hombre tardará muchísimos años en sanar. Si no se toman las medidas correctas de mejorar esas situaciones, llegará un momento en el que no habrá marcha atrás. Se debe mantener un compromiso ético frente a las responsabilidades que se asumen con la naturaleza en torno al consumo que tienen las sociedades frente a los bienes naturales que el ambiente nos brinda. Entonces también es importante considerar esto, tener en cuenta
todo el tema del consumo que están teniendo las sociedades, vemos que las economías se han frenado un poco con este estado de emergencia y es importante también tener en cuenta y reflexionar sobre la crisis ambiental por la cual está pasando el planeta. La intervención del diálogo de saberes permite también el surgimiento de estrategias alternativas para mejorar las condiciones presentes por las generaciones que nos encontramos en curso y que pues darán paso a las generaciones futuras. Se debe ser agradecido con este planeta que nos brinda la oportunidad de subsistir, de vivir, de generar nuestras actividades cotidianas. La sociedad tiene mucho a qué comprometerse y ojalá que en algún momento se den cuenta y nos demos cuenta que nada quedará cuando el agua, el aire, la tierra y la biodiversidad deje de existir o estén pues totalmente contaminados. Pensemos las acciones y las formas en las cuales estamos relacionándonos con nuestro planeta, que le dejemos a las sociedades futuras desde el desarrollo sostenible un habitar en el cual ellos puedan satisfacer sus necesidades. No seamos egoístas, no pensemos en el presente, pensemos también en lo que se viene más adelante. Desde una conclusión que se hace desde el pensamiento ambiental latinoamericano y desde esta charla que quise pues trabajar agradeciéndole a la universidad por el espacio abierto, es que de acuerdo al pensamiento ambiental latinoamericano abordamos el diálogo de saberes entre los cuales se ha reflexionado sobre el hombre, sobre la mente, sobre la existencia y el rol que cumplen estos en la Tierra. Se permite el abordaje del ambiente como el hogar en el que habita ese ser, en el cual desde las tradiciones escritas, orales, desde nuestras culturas ancestrales, desde nuestro pensamiento ambiental latinoamericano, los dioses nos permitieron estar y habitar este planeta a través de sus designios. Vemos que anteriormente en las tradiciones orales escritas de nuestros ancestros, de nuestros saberes ancestrales, el agua era considerada la madre agua, la madre tierra. Vemos en las tradiciones orales de algunos mitos, desde la historia ambiental, que es una línea que trabaja la Universidad Nacional de Historia Ambiental, vemos que se puede reflexionar desde los mitos de los pueblos, donde están la madre agua, la madre tierra, la candileja, diferentes tradiciones orales que traen así a colación como seres desde la tradición oral de esas culturas protegían a nuestros bienes naturales, entonces también es importante reflexionar en ese ambiente. Eran considerados dioses, culturas, los consideraban como seres supremos que protegían a la naturaleza y nos permitían a nosotros como seres humanos en ese entonces poder aprovechar esos bienes naturales para pues satisfacer las necesidades, entonces también es importante pensar un poco en esa parte. Ese hombre que comparte su estadía con otros seres se ha creído supremo y se ha creído dueño de todo, de esta casa que ya no es su casa, a la cual ha lastimado y le ha hecho daño con pensamientos que lo han cegado de sus verdaderas creencias, sueños y horizontes, olvidando que desde su inicio en esta tierra ya existía la naturaleza y que es gracias a ellas a la cual ha podido seguir existiendo. Rompió con el tiempo a través de los diferentes procesos de desarrollo que ha tenido, su relación de armonía con la naturaleza, y hoy la ve como un objeto de explotación y de extracción, a la cual puede sacarle todo lo que quiera para satisfacer más allá de sus necesidades. A esa naturaleza que era su hogar le dio un valor económico. Sé que el profesor Omar Cabral, sé que hay economistas que trabajan ese tema. Ha sido muy interesante ver cómo ellos se han unido a este tema de la preocupación de la preservación y cuidado del ambiente. Desde la economía, hay un autor que fue mi maestro en la maestría, que es Hernán Trujillo, él es economista, trabaja toda la parte de economía ambiental, entonces también es importante trabajar desde estas líneas de investigación, desde esta parte de educación, que maneja la parte económica, la parte productiva de los bienes de la naturaleza, tratar de reflexionar un poco y aportar a la mejora del ambiente y a ese repensar frente a aportar al pensamiento ambiental latinoamericano y a la educación ambiental desde la preservación y cuidado del ambiente. Aún estamos a tiempo. He leído algunos estudios de diferentes organizaciones a nivel mundial donde dice que tenemos unos años aún para poder prevenir esas acciones que se han generado por el comportamiento inadecuado que ha tenido el ser humano con la naturaleza. Entonces considero que aún podemos reflexionar, aún podemos habitar nuevamente este planeta de una manera correcta y que ojalá esta pandemia nos sirva de reflexión, nos sirva de enseñanza y de lección para poder implementar en nuestras acciones cotidianas unos hábitos, unas costumbres y un comportamiento
que obviamente se trabaje muy pertinentemente desde la educación ambiental. He iniciado pues también un transitar desde la escritura frente al tema de la educación ambiental. Hay un documental que me gustaría recomendar, es del autor, se llama La sal de la tierra, de Sebastián Salgado, fotógrafo, quien en este documental nos habla un poco también sobre un proceso de reforestación que él tuvo con su esposa en una finca que tienen en Brasil. Entonces es importante también ver este documental que nos permita a nosotros reflexionar un poco sobre ese mal comportamiento de consumo que ha tenido el ser humano. Sebastián Salgado ha hecho una recopilación bastante grande mediante fotografías de procesos extractivos que se han hecho en zonas de África, en minas abiertas que se han hecho en Asia, frente a toda esa contaminación que se ha generado por la explotación de los bienes naturales. Es un documental que se los recomiendo, La sal de la tierra, de Sebastián Salgado, que nos va a hacer reflexionar un poco a través de imágenes, a través de la música que proyectan, a través de la reflexión que hace este autor, de ese choque que tuvo al momento de observar todos esos procesos extractivos que se generan en sociedades de consumo. Entonces también es importante, digámoslo, abrirnos a diferentes espacios de aprendizaje, a dejar de pronto autores, referentes teóricos que nos permitan a nosotros trabajar esta línea de pensamiento ambiental, de educación ambiental, que nos permitan, nuevamente como les digo, reflexionar, repensar y rehabilitar este planeta, ser conscientes de las acciones que estamos teniendo frente a la naturaleza y que debamos nosotros considerar para poder mejorar esas condiciones que le estamos dejando a las generaciones futuras. Y la educación ambiental como cuarto objetivo del desarrollo sostenible juega un papel bastante importante y creo que en la educación se puede hacer mucho. Como lo decía Augusto Ángel Maya, la educación es ambiental o no es educación. Entonces, de una u otra manera, en los currículos, en los planes de estudios, en las estrategias didácticas, pedagógicas que implementemos en nuestras clases como docentes, no olvidemos la educación ambiental. La educación ambiental debe ser transversal, debe ser incorporada como un componente muy dimensionado para que lo trabajen en contexto todas las asignaturas que comprenden un plan de estudios. Es importante que la educación ambiental sea un compromiso por parte de los docentes, profesionales, estudiantes que desarrollan sus etapas como estudiantes universitarios, como profesionales, como seres humanos que habitan este planeta. Mi tesis de maestría, pues en compañía pues, de mi compañera Omaira, quien está acompañándome en esta sesión en línea, fue el análisis de diferentes proyectos ambientales escolares en instituciones educativas públicas de un municipio en específico del Tolima. Visualizamos mucho cómo la educación ambiental no está siendo transversal, no está siendo tenido en cuenta frente al desarrollo de la enseñanza que se necesita dejar en los jóvenes, en las generaciones presentes, que se convertirán en generaciones futuras. Entonces también es importante que como profesionales nos comprometamos, nos responsabilicemos de nuestras acciones y le dejemos ese granito de arena a nuestros estudiantes, compañeros, amigos, familia, para poder generar procesos de educación ambiental que nos permitan mejorar de una u otra manera nuestra ética y cultura ambiental frente a habitar este planeta. Desde la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, estamos comprometidos con el desarrollo de la gestión ambiental, de la educación ambiental. Como lo decía el profesor Omar Cabrales en la presentación, yo soy profesor de investigación de la Unidad de Investigación de la Escuela Militar de Suboficiales. Los estudiantes han presentado compromiso desde el pensamiento ambiental, desde la ética ambiental, desde lo social, ya que ellos son conscientes de su respeto por la biodiversidad, con la naturaleza, ya que ellos como futuros suboficiales y actualmente los que ya son suboficiales y hemos compartido espacios de clase, han hecho una reflexión frente a su comportamiento con la naturaleza, ya que como ustedes saben, el personal militar muchas veces su campo de operación y de acción es la selva, es el bosque, es la zona rural, entonces ahí tienen un contacto muy directo con la naturaleza, con el ambiente, con los bienes naturales, entonces también ellos ahí pueden reflexionar un poco de cómo va a ser su comportamiento y su forma de relacionarse con el ambiente para
poder aportar desde su pensamiento ambiental a la preservación del ambiente. Entonces, quería pues traer a colación un poco desde el tema de la educación, lo que era el pensamiento ambiental latinoamericano, la educación ambiental. Le agradezco a la Universidad Militar, a la Oficina de Direccionamiento Estratégico, Natalia, al profesor Omar Cabrales por la invitación. Espero pues haber hecho una corta inmersión a lo que es la educación ambiental, lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano. Espero hacer parte del Observatorio de Desarrollo Sostenible que propone la Universidad Militar para trabajar desde la educación ambiental, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, en pro de que el desarrollo sostenible pueda dar cumplimiento a esos objetivos desde lo que se proponga en investigación desde este observatorio, y podamos aportar desde la teoría, la práctica, la experiencia y la investigación a poder rehabilitar y repensar nuestro comportamiento con la naturaleza. Le agradezco al profesor nuevamente, a la universidad por la invitación, y ya doy por terminada mi presentación. Espero pues haya sido de interés, de aprendizaje para ustedes, haya sido significativa, y pues doy paso ya a la sesión de preguntas. Muchas gracias, profesor Omar. Gracias, Oficina de Direccionamiento Estratégico, Universidad Militar Nueva Granada, por la invitación. Gracias, Julián, por su intervención, muy pertinente y acertada al respecto de lo relevante que resulta para nuestros jóvenes, tanto universitarios como en el ámbito de la educación básica y media, este tipo de formación. Tenemos en el chat una pregunta del profesor Néstor Díaz, quien le hace la siguiente pregunta, profesor Barrero. Con respecto a nuestras etnias, según su conocimiento, ¿cuál sería la más armoniosa con el ambiente? Bueno, referente al tema cultural y tradicional, creo que hay bastantes etnias hoy en día que se encuentran en zonas ya muy alejadas del país. Creo que hay temas como los arahuacos. Escribí un artículo donde yo citaba mucho al tema de la etnia arahuaca, donde su gobernador, hay un documental, no me acuerdo en ese momento el nombre, donde ellos nos decían su relación frente a la naturaleza, cómo ellos siguen aún respetando esa relación con el habitar, con sus bienes naturales, cómo es de sus cabildos indígenas, han podido aún conservar esa tradición para la preservación con el ambiente. No he ahondado un poco sobre el tema de las etnias, no conozco mucho sobre el tema cultural de estas tradiciones, pero en lo poco que he ido aún investigando y conociendo el tema, me gustó mucho el tema de la etnia arahuaca, quienes aún desde su concepción de ambiente, desde su concepción de naturaleza, aún siguen respetando y viendo a la naturaleza como esa madre tierra, la cual les permite habitar ese territorio. Ellos aún, desde sus tradiciones orales, desde sus tradiciones pues escritas, han generado ese pensamiento ambiental a sus habitantes. Como vemos, pues hoy en día ya son muy pocas a veces las culturas que aún conservan esa raíz tal cual como se ha originado. Entonces han tenido ciertos choques también con la modernidad y con la generación de conocimiento, entonces algunas tradiciones se han perdido, pero sería muy interesante trabajar esa parte, no sé, desde el Observatorio de Desarrollo Sostenible, si se pudiera más adelante trabajar esa concepción de cómo las etnias están trabajando ese tema cultural y ambiental frente a su comportamiento con el ambiente. Entonces, le agradezco por la pregunta, y pues ahí trabajaré un poco más con el tema de culturas y de etnias frente a cómo están trabajando el pensamiento ambiental y la educación ambiental. Gracias, profesor Julián. Si me permite, le complemento al profesor Néstor Raúl al respecto de cómo el pensamiento prehispánico, que es un tipo de pensamiento precapitalista, se sale del orbe de la utilidad y del marco de la renta. En ese sentido, todas las etnias latinoamericanas, desde los muiscas, los incas, los aztecas, comenzando por el altiplano boliviano, subiendo por la cordillera de los Andes hasta Colombia con la nación muisca y llegando hasta la nación azteca, hay una coincidencia en relación con que la tierra es la madre, como lo decía Julián, y antes que exfoliarla o explotarla hay que conservarla. Desde la perspectiva indígena, el ánimo de renta y de acumulación no existe, razón por la cual el indígena no tiene en su perspectiva de vida el lucro bajo ninguna condición, ni de bienes de la naturaleza ni de bienes materiales, porque los desconoce.
en todos los mitos fundacionales que uno estudia, desde el mito de Furachagua, por ejemplo, aquí en el altiplano cundiboyacense, hay una confluencia de criaturas que son las creadoras del universo, en la que intervienen tanto humanos como animales, es decir, hay una convivencia mutua entre las especies, y las dos especies crean el entorno. Animales, plantas y seres humanos crean el entorno, hacen parte del entorno. No hay una cultura antropocéntrica desde una perspectiva occidental de la modernidad, en el que el hombre está encima de una pirámide y es quien ordena y quien se nutre de la naturaleza, sino que hay una perspectiva terrocéntrica en la que la tierra funciona con todas las criaturas. Yo con el profesor Florentino, junto con el profesor Florentino, hicimos investigaciones tanto en Bolivia como en Perú y en Ecuador al respecto de los incas y un principio inca que se llama el Sumaca Huasai, o el buen vivir. ¿Por qué fuimos a Ecuador y Bolivia? Porque las constituciones de estos dos países consideran que la naturaleza es sujeto de derechos, y allí hay un tratamiento esencial de respeto con los derechos de la naturaleza que no se tiene en otras naciones. La lengua inca prescinde del vocablo mío. Es una de las lenguas que en realidad es una lengua comunitaria, en la que no hay posesivos, es decir, existe el vocablo nuestro, y en ese sentido el nuestro es de la comunidad y de nuestra tierra. Entonces, el pensamiento ancestral indígena de nuestras culturas da muchas lecciones al respecto de cómo se debe conservar el ambiente, pero no hemos hecho caso de lo que ellos afirman todavía, y vemos ahorita en el marco de la pandemia una cantidad de etnias amenazadas, y es mucho lo que tenemos que aprender. Recomiendo, por ejemplo, autores bolivianos. Choquehuanca es un doctor boliviano que ha hecho investigación rigurosa en este tema, y junto con el profesor Florentino Márquez, que está en esta charla, tenemos publicaciones sobre el tema del pensamiento ancestral latinoamericano, que reivindican esta perspectiva no antropocentrista. Bien, tenemos una pregunta de Daniel Camero para el profesor Julián, que dice: tomando en cuenta la magnitud del problema ambiental y la responsabilidad que todos tenemos con respecto a proliferar hábitos que estén en armonía con la naturaleza, ¿cómo se abordaría el problema ambiental desde lo local? Creo que Daniel hace referencia, digamos, a la parte, lo local puede ser la región, el altiplano o la ciudad, ¿no? Profesor Julián, ¿usted qué le respondería a Daniel? Bueno, profesor Omar, referente a esa pregunta, como lo dice usted, lo local pues puede ser visto desde lo pequeño hacia pues la dimensión donde se desarrolle pues el ser humano. Si lo vemos desde un municipio, un pueblo, un corregimiento, una ciudad, que es lo local en donde yo me relaciono ya como ser humano, debemos identificar primero de que todos los territorios presentan problemáticas y conflictos ambientales diferentes y muy latentes, pues relacionados a los procesos que se desarrollan, ya sea de extractivos o de consumos, frente a la sociedad. Desde lo local, considero que primero debería haber un compromiso por las organizaciones que hacen parte y lideran los procesos jurídicos del municipio. Creo que las alcaldías municipales, los líderes comunitarios, para eso se debe hacer mano de los temas de los planes de desarrollo territorial, de los Proceda. Creo que son aspectos que las corporaciones también autónomas deben tener en cuenta, porque en cada departamento hay una corporación autónoma regional. En este caso, pues en donde yo habito es Cortolima, que es la Corporación Autónoma del Tolima. Los planes de desarrollo que se generan por parte de la gobernación del Tolima, en este caso, por parte de las alcaldías municipales, creo que deben abordar las problemáticas y conflictos ambientales que se generan específicamente en los territorios. Como le digo, no todos los territorios pueda que generen los mismos conflictos. Entonces ya pues se debería hacer una identificación de conflictos y problemáticas ambientales, tratar de
presentar un análisis muy pertinente frente a qué acciones, estrategias se podrían desarrollar para poder intervenir y prevenir esos conflictos ambientales, o si ya están en curso y son bastante graves, tratar de ver la manera en cómo se puedan corregir, cómo se puedan tratar de disminuir un poco esos conflictos ambientales. Pero ya depende también de los territorios y de las formas productivas que tengan. Un ejemplo, en el departamento del Tolima, en el lugar donde yo habito, pues el sector es bastante agrícola, entonces los conflictos ambientales que habitan en nuestro territorio van muy en tema a la generación de pesticidas, al tema de contaminación del agua por los cultivos que deben ser regados para pues generar una producción óptima de la zona. Como saben ustedes, por acá se produce el algodón, el arroz, el maíz, diferentes productos. Entonces, es una característica propia pues del departamento que genera un conflicto ambiental, pero pues que hace parte del desarrollo económico de la región. Entonces también va como en el compromiso que tengan las corporaciones autónomas, las alcaldías, las gobernaciones, las universidades, desde los diferentes programas académicos que tengan, pueden intervenir desde investigación, desde proyección social, frente al abordaje de diferentes planes de desarrollo que permitan la solución frente a las problemáticas y conflictos ambientales, porque recordemos que cuando se genera una problemática en sí también se genera un conflicto que afecta pues todas las dimensiones en las cuales se desarrolla el ser humano, pero pues también ya va en cada territorio. Y pues también obviamente nosotros como personas y como individuos que habitamos este planeta también tener en cuenta cómo podemos generar acciones que nos permitan a nosotros relacionarnos de manera armoniosa con la naturaleza, hábitos de consumo sencillos como pues tratar de no consumir tanta pues carne como lo hace el profesor Omar Cabrales, tratar de cargar nuestro vaso para no estar consumiendo tanto envase plástico, cargar de pronto en la mochila los residuos sólidos que generamos de los paquetes que consumamos a diario, para pues no generar de pronto contaminación al suelo o al ambiente que nos rodea. De igual manera, hacer una adecuada clasificación de los residuos desde nuestro hogar. Creo que hay diferentes acciones que se pueden realizar de manera individual, de manera local, de manera regional, pero pues ya en esta parte también a nivel regional y local deben participar los actores involucrados, que son los que toman las decisiones, como lo son las alcaldías, las gobernaciones, los líderes de acción comunal, que son los que en verdad pueden desarrollar un rol fundamental en el cambio de este paradigma, porque pues nosotros tenemos un compromiso, pero si no hay un compromiso desde la parte de gobierno, también es difícil a veces llevar a cabo este surgimiento frente a hábitos de consumo, frente a la solución de problemáticas ambientales. Bien, profesor Julián, muchas gracias por la respuesta. Creo que ya por el tiempo la pregunta de José Luis Benavides se la responderemos por correo electrónico. Quiero agradecerle nuevamente su presentación. A toda nuestra audiencia, los que estuvieron en el día de hoy muy pendientes de lo que habló el profesor Julián con respecto a la pertinencia de la educación ambiental. Quisiera cerrar pues agradeciéndole también a Natalie y a la Oficina de Direccionamiento Estratégico e invitándolos a nuestra charla del próximo miércoles, en el que tendremos como invitada a la doctora Paula Zapata. La doctora Paula Zapata es doctora de la Universidad Politécnica de la Marche en Italia y tiene maestría en geociencias de la Universidad Autónoma de México y ha venido haciendo investigación en ecosistemas estratégicos como los arrecifes de coral y otros ecosistemas bentónicos desde un monitoreo con el Instituto Europeo Marie Curie. La doctora Zapata nos va a mostrar los adelantos de sus investigaciones y cómo estos ecosistemas marinos se han visto afectados de primera mano de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo al monitoreo que ella, con una especie de robots, ha venido haciendo en ciertos ecosistemas del Caribe y de otras regiones del mundo. No siendo más, les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, en el que hablaremos del ODS Vida Submarina, y la doctora Paula Zapata va a compartir con nosotros nuestras investigaciones. De nuevo, Julián, muchas gracias Natalie. No sé si quieras cerrar con algo. Bien, entonces, no siendo más, les agradecemos mucho y nos veremos entonces el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día, hasta pronto y muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente para usted un feliz día y gracias a todos.